Curso de refrigeración y aire acondicionado. Motocompresor. En este capítulo efectuaremos el cambio de motocompresor que ya hemos visto en capítulos anteriores, utilizando un motocompresor para gas ecológico. Ahí la diferencia, del tipo 134A. Recordemos que es el sustituto, el 134A, del R12, con la diferencia que no contiene cloro. El tetrafluoretano, conocido por este nombre científico. También cambiaremos la caja de conexiones eléctricas, ya que el nuevo motocompresor viene con sus componentes eléctricos y también con su lubricante especial que es compatible con el refrigerante a utilizar. También efectuaremos el cambio de filtro deshidratador, utilizando para ello un filtro que es común a todos los gases ecológicos o tradicionales. Quiere decir que se pueden utilizar en cualquier tipo de unidad condensadora, ecológica o con gases tradicionales. Veremos también que nuestra válvula de expansión, que en este caso es para refrigerante 12, se cambiará por una válvula especial para 134A. Recordemos que si bien las presiones son bastante similares en este tipo de gases, la temperatura de ebullición es un poco más alta, o sea, 26 grados bajo cero a presión atmosférica normal, mientras que el R12 tiene un punto de ebullición de 29 grados bajo cero. Poca diferencia. Por lo tanto, en nuestra vitrina, utilizando un motocompresor de medio HP, tendremos que refrigerarla con las temperaturas indicadas sin ningún tipo de complicaciones al hacer este cambio. Aquí tenemos algunos de los componentes mencionados anteriormente que utilizaremos para hacer la adaptación de este compresor, de este motocompresor, para equipar al refrigerador con gas ecológico. Adelantándonos al posible problema futuro de la destrucción de la capa de ozono y mejorando la situación ambiental, que nos va a traer tranquilidad a todos. Vemos, por ejemplo, la válvula de expansión termostática, que, como lo señala aquí, el contenido de la válvula, que está en la caja adentro de ella, tiene cierta cantidad de dibujos diagramados sobre la caja misma para asistir al técnico en cómo utilizar esta válvula, cómo colocarla sin riesgo de destruir la misma, porque son muy delicadas, como podemos observar, recordando que el tren termostático o bulbo y sensor son muy delicados
puesto que los caños capilares que se manejan son de materiales blandos como ser cobre niquelado y se pueden romper fácilmente. Y al quedar sin su gas correspondiente en el interior, dejará de actuar la misma quedando cerrada totalmente. Como podemos observar, esta válvula es similar a las válvulas convencionales, con la diferencia en el oído de la válvula que veremos próximamente, que tiene un orificio de menor tamaño. Ese orificio nos va a permitir un pasaje más reducido de refrigerante a través del mismo. Otro de los componentes que utilizaremos es el filtro deshidratador, que como podemos ver es utilizable con distintos tipos de gases: 134A, R12, R22, R502. Tiene multiusos, sin importar el tipo de refrigerante a utilizar. Vamos a abrir la caja y veremos que no difiere para nada de los filtros ya conocidos anteriormente, donde simplemente filtran la humedad y también retienen las impurezas. En este caso, como hemos visto anteriormente, una entrada, una salida, una flecha indicando la dirección del fluido, del líquido. Este filtro está hecho para 1/4 de pulgada, recordando que las conexiones de entrada y salida tienen un roscado especial para tuercas de 1/4 de pulgada. Vemos también al motocompresor que vamos a utilizar. Tiene un distintivo, una etiqueta donde dice R134A. Eso nos indica que es un equipo listo para utilizar con refrigerante ecológico. Ya posee en el fondo del cárter o carcasa su lubricante, que en este caso es del tipo sintético, del esterpoliol, recordando que no podemos utilizar ningún tipo de lubricante mineral, porque no son compatibles los gases ecológicos con los lubricantes minerales. Para ello utilizamos un aceite especial sintético que tiene gran compatibilidad con el refrigerante ecológico a utilizar. También tiene gran afinidad con el agua que pueda haber en el ambiente. Por lo tanto, debemos tener sumo cuidado de no dejar expuestas a la atmósfera ningún tipo de cosas como ser compresor o cualquier otro elemento que esté equipado con este tipo de aceites sintéticos. Vemos aquí al lado los componentes eléctricos que también vienen con el motocompresor, compuestos de relé, capacitor de arranque, y más abajo podemos ver el protector térmico correspondiente a la intensidad de marcha de ese motor eléctrico. También tenemos aquí un refrigerante líquido donde podemos observar que dice R141. Este líquido suplanta al R11 que utilizábamos anteriormente para hacer limpiezas, desobstrucciones, etcétera, en cañerías, y en este caso no podemos utilizar R11 puesto que contiene cloro. El cloro ataca
y contamina el sistema de gas ecológico. Por lo tanto, se ha creado un líquido refrigerante con un alto punto de ebullición. Quiere decir que lo podemos observar en estado líquido, donde no se evapora tan fácilmente como los otros refrigerantes y sirve perfectamente para quitar impurezas, restos, residuos clorados de los minerales utilizados en los aceites anteriores, y es lo más recomendable para realizar la limpieza de las tuberías antes de poner en funcionamiento el motocompresor con su refrigerante ecológico ya en su interior. Como podemos observar, la gran ventaja de este líquido es que tiene muy fácil vaporización. Por lo tanto, como podemos observar, la mano, el líquido se evapora rápidamente, ya ha desaparecido prácticamente el líquido. Es muy importante porque al hacer vacío en nuestro sistema, este líquido se evaporará rápidamente y saldrá hacia el exterior, hacia la atmósfera, sin quedar ningún tipo de residuo en el interior del sistema. Podemos observar, repitiendo el proceso para darnos cuenta que el líquido está desapareciendo rápidamente. Eso es a causa de la evaporación que se produce al ser muy volátil este líquido. Se evapora fácilmente. Por supuesto, utilizaremos refrigerante 134A. Y también utilizaremos manómetros. Manómetros para 134A, como ya habíamos visto anteriormente. Estos manómetros no sirven para gases freones comunes, sino para gases ecológicos. Tienen un amortiguador con glicerina para evitar los daños por movimientos bruscos que pudieran deformar o romper los mecanismos del manómetro cuando pudiera venir una presión excesiva, pudiera ocasionarse. Como vimos en capítulos anteriores, el gas que contenía este equipo ha sido extraído por medio de la recuperadora de refrigerante y ha sido envasado para no echarlo a la atmósfera, puesto que contaminaría la capa de ozono. Procederemos ahora a quitar el motocompresor para poder colocar el nuevo motocompresor en su lugar. Retiraremos algunas de las piezas que nos pueden molestar y quitaremos la cañería, haciendo un poco de fuerza aquí con la llave, tratando de sacarla, y como en este caso se encuentra bastante trabada, apretada, buscaremos la manera vista anteriormente, mano con mano, para poder hacer una fuerza más eficiente y más pareja. Y ahí sí podemos aflojar las tuercas. Quitamos los tornillos de la base y procederemos a desoldar los caños que han sido unidos por soldadura y retiraremos el compresor del lugar. Hemos desconectado el motocompresor y los componentes eléctricos que se ubicaban en la base. Hemos puesto una cinta obstruyendo la entrada posible de aire y humedad a la cañería
tratando de dejarla lo más hermética posible para evitar acumulación de agua que nos podría complicar en el proceso de refrigeración cuando esté funcionando esto. Hemos sellado también el caño de alta o salida hacia el condensador y también la salida del líquido del depósito para poder ubicar el nuevo motocompresor en su lugar con su correspondiente caja de conexiones, utilizando un trozo de filtro deshidratador como embudo, aprovechando la rosca que es de 1/4 de pulgada. Vamos a introducir dentro de la cañería e incluso dentro del evaporador líquido refrigerante 141 que suple, como dijimos, al refrigerante R11. La condición de este líquido se basa en que no contiene cloro, como dijimos, por lo tanto nosotros lo podemos utilizar tranquilamente porque no dejará ningún tipo de residuos clorados que pudieran atacar al lubricante utilizado en el nuevo sistema ecológico. Recordemos que el cloro no es compatible con los lubricantes del tipo ester poliol o alquilbenceno. Luego de haber ubicado una cierta cantidad de líquido, procederemos a quitar nuestro improvisado embudo para colocar directamente refrigerante 134A y presionar el líquido para que circule este a través del evaporador y salga a través del caño de mayor diámetro, o sea de baja presión, y que salgan por aquí las posibles impurezas y los residuos de aceite que puedan haber quedado en el sistema. Este procedimiento también lo podemos hacer por medio de nitrógeno, que es un gas completamente seco, pero debemos recordar que se deben tomar muchas precauciones, puesto que la presión generada por el nitrógeno es demasiado alta y peligrosa como para trabajar manos inexpertas con él. Para utilizar ese tipo de gas de alta compresión debemos usar válvulas de seguridad y también válvulas de escape. Por lo tanto, es recomendable usar solamente el refrigerante utilizado y no ese otro tipo de gases de alta compresión. No recomendamos su uso entonces. Aquí tenemos la conexión con el líquido 141 en su interior y ahora vamos a comprimirlo con un poco de 134A en estado líquido y vamos a observar en el otro extremo del caño si sale alguna impureza, aceite, etc. Procederemos a abrir la válvula y en el otro extremo del caño vemos que está saliendo un líquido aquí vemos que ha salido bastante limpio, indicándonos que no tiene grandes cantidades de aceite o algún otro tipo de impureza que pudiera obstruir o perjudicar el nuevo equipo que colocaremos más adelante. Habiéndonos asegurado de la limpieza del circuito, estando seguros que no hay impurezas ni humedad dentro del sistema, comenzaremos a colocar el nuevo motocompresor
asegurándolo a la base de la unidad. Observen ustedes, colocamos todos los componentes necesarios. Ya tenemos el caño del presostato, repitiendo la operación que vimos en videos anteriores para su correspondiente soldadura, ahí ubicado en su lugar, y también el caño de alta que descarga en el condensador, ubicados y listos para ser soldados. Soldaremos el caño del presostato primero directamente con aleación de plata, ya que las conexiones son cobre y cobre. Ajustaremos un poco la llama, ya que tiene demasiada cantidad de butano. Le daremos un poco más de fuerza y esperaremos a que tome el color ya conocido por nosotros. Haremos correr la soldadura por toda la superficie hasta lograr una soldadura homogénea. Volvemos al caño de alta presión, la salida del motocompresor y repetimos la operación, calentando primero ambos caños, la zona de la unión, haciendo correr la soldadura hasta asegurarnos un sellado perfecto. Colocaremos ahora la válvula de servicio correspondiente al motocompresor para poder realizar la conexión de descarga. Como podemos ver, también está sellada para evitar el ingreso de impurezas y tendremos que quitarla con una herramienta, teniendo sumo cuidado de no arruinar la junta que va a sellar y evitar posibles fugas de refrigerante sobre la conexión. Debemos tener cuidado de no colocar la rosca torcida, puesto que se deformaría y no sellaría de la forma adecuada. Haremos la entrada de cañería por la parte superior, como hemos visto anteriormente, para facilitar la conexión de la tubería de aspiración. Luego de haber instalado la cañería correspondiente, buscaremos posibles fugas y ajustaremos, si es necesario, todo este sistema de cañerías. Cambiaremos el filtro que ya estaba ubicado en la unidad por uno nuevo que tiene un poco más de capacidad de absorción de humedad e impurezas. Podemos ver la diferencia en tamaño. Como siempre, buscaremos la ubicación
de la flecha, el sentido de la misma. Hacia abajo tenemos que colocar, o como mínimo en un plano inclinado, al filtro. Ubicaremos la cañería de salida del líquido del depósito, donde irá ubicado el filtro deshidratador. Ajustaremos en el momento que tengamos todas las uniones listas. Aquí tenemos el filtro. Todas las tuercas y balonas, para evitar posibles fugas, deberemos ajustar. Y le daremos un plano inclinado, como dijimos, a este filtro secador. Lo destaparemos cuando ya tengamos casi lista la conexión, para evitar entradas de aire y de humedad dentro de este filtro. Continuamos con nuestras conexiones, ubicando en el otro extremo del filtro, en su salida, la conexión. Observen ustedes. Soportamos el filtro para que no se gire y apretamos la balona correspondiente con su tuerca. Hacemos la misma operación con la otra tuerca, la de entrada, y reiteramos que deberemos probar fugas en la instalación, puesto que puede quedar alguna en alguno de los puntos donde las balonas pueden deformarse, pueden quedar incluso deformes y ocasionar pequeñas pérdidas. Por eso es sumamente importante utilizar una buena balonadora. Vale la pena invertir unos pesos más en buenas herramientas. Ahora estamos quitando la válvula de expansión utilizada antiguamente para refrigerante 12 y colocaremos en su lugar la válvula correspondiente al gas 134A. Estamos trabajando en lugares de difícil acceso, por lo cual debemos tener en cuenta lo que dijimos anteriormente. Hay que utilizar herramientas buenas, adecuadas. Una buena herramienta garantiza un trabajo hecho bien y rápido, ahorrándonos tiempo y dinero. Estamos trabajando de manera un poco incómoda, pero hay que adaptarse. No hay otro lugar donde ubicar esta válvula. Lo mostramos para que ustedes tengan idea de las dificultades por las cuales pueden llegar a pasar en este tipo de trabajos. Bueno, entonces pasaremos a retirar esta válvula para refrigerante no ecológico y la reemplazaremos por una válvula para refrigerante 134A. Quitaremos la tubería y quizás encontremos alguna pequeña dificultad, ya que por lo general las válvulas se encuentran, como dijimos, en lugares incómodos para trabajar, pero en este caso la tenemos bastante cerca de la puerta de acceso y va a ser un poco más leve el trabajo, más sencillo, aunque no lo parezca así.
Hemos quitado ya la cañería de alta, trataremos de quitar la de baja. Recuerden que también estamos realizando una filmación, así que debemos dejar espacio para que ustedes puedan observar. Por eso se nos hace también un poquito más complicado. Siempre utilizando mano con mano para poder hacer mejor fuerza y no lastimar los componentes, ya que esta válvula quedaría descartada, pero la nueva podría arruinarse fácilmente al instalarla con una fuerza inadecuada y de manera errónea, y arruinaría todo el trabajo. Solo nos falta quitar el bulbo o sensor del lugar, y para ello deberemos aflojar los tornillos que soportan el suncho o abrazadera que nos permite hacer un buen contacto con la cañería de la salida del evaporador. Volveremos al interior de la unidad y también esta tarea va a resultar un poco incómoda. Vamos a buscar un destornillador más corto y tendremos que entrar, supuestamente, así parece, para poder retirar ese componente. Estamos mostrando estos problemas de accesibilidad porque van a ser aquellos que ustedes también encontrarán en el devenir de sus quehaceres laborales. Pero como dijimos, ustedes podrán trabajar con un poco más de comodidad, porque aquí estamos dejando un plano libre para que ustedes puedan observar la ubicación del bulbo, pero lógicamente ustedes podrán trabajar con mayor facilidad introduciéndose más dentro de la unidad. Habiendo aflojado la grampa sujeta bulbo, los tornillos que sujetan la misma, podemos retirar el bulbo y quitar a la válvula del espacio donde estaba ubicada. Trataremos de colocar ahora nuestra nueva válvula, que, como podemos observar, si bien es de la misma potencia, es de otra procedencia y físicamente es diferente, pero de cualquier modo cumplirá las mismas funciones que la otra, ya que la potencia frigorífica es la misma, de media tonelada de refrigeración. Y recordando capítulos anteriores, sabemos que media tonelada de refrigeración equivalen a 1500 calorías hora. Este equipo puede extraer 1500 calorías hora por sus evaporadores. Bueno, conectamos la tuerca de baja . Utilizando los métodos ya mostrados anteriormente para facilitar el acople y no dañar los componentes. Aquí tenemos el
filtro de la válvula, de la entrada de la válvula, y su oído correspondiente, el tubo restrictor, donde el líquido, al pasar por el pequeño orificio, establecerá la caída de presión que nos permitirá bajar el punto de ebullición del refrigerante dentro del evaporador. Como podemos observar, la entrada de la válvula se encuentra allí y hemos dejado el tornillo regulador para que nos quede práctico en caso de tener que abrir o cerrar la válvula para alimentar el evaporador con el líquido correspondiente. En la entrada de la válvula siempre va un filtro para evitar que alguna impureza pudiera obstruir el orificio del mismo de la válvula. Buscaremos la forma de mejorar esta cañería que tenemos aquí para darle la inclinación correspondiente para la entrada de líquido. Es importante buscar la forma de que esto quede lo más prolijo posible, ya que estos trabajos quedan a la vista y pueden dar una mala impresión, aunque técnicamente esté bien realizado el trabajo. Debemos cuidar la prolijidad, pues la falta de esta da una mala impresión. No cuesta mucho dejar las tuberías de manera prolija. Observen ustedes, ya casi estamos terminando. Son unos segundos apenas. Ya hemos dado la curva adecuada, la inclinación correcta, una suave curva. Y estamos conectando la tubería La tuerca deberá entrar con la mano, no tratando de forzarla si no entra, porque debe entrar fácilmente y no romper la rosca, lo que causaría pérdida de refrigerante si aconteciera. Vean ustedes que quedó bien prolijo. Ahora vamos a proceder a ajustar utilizando las dos llaves de la manera que lo hemos hecho anteriormente. Para optimizar el uso de la fuerza sin dañar componentes. Falta ubicar el bulbo de la válvula en el lugar correspondiente y deberemos ir desenvolviendo, desenroscando este pequeño rulo o espiral hasta llegar al lugar donde se encuentra la grampa sujetabulbo.
Luego trataremos de ubicar la válvula lo más adentro posible para evitar que algún accidente la pueda estropear al retirar alguna mercadería del interior de la unidad. Como hemos podido observar, nuestra válvula de expansión está ubicada en su lugar y también hemos sujetado a la salida del evaporador el bulbo, asegurándonos que esté en una superficie lisa, recta, para que haga muy buen contacto, y también amurándolo fuertemente, puesto que la transferencia de calor en este caso se realiza por conducción y el funcionamiento perfecto de la válvula determina que un buen sobrecalentamiento positivo se realice. También recordamos que es bueno ubicar un pequeño tubo secador o tubo seco, como podemos ver en el interior, para evitar que algún tipo de congelación salga hacia el exterior de la heladera o refrigerador, con el peligro de poder llevar hasta el mismo motocompresor algún poco de líquido que podría complicar u obstruir el buen funcionamiento. Después de haber colocado nuestra válvula de expansión termostática para gas ecológico 134A en su correspondiente ubicación, pasamos a ver nuestro manifold para gases ecológicos. Y como podemos ver, las roscas para las conexiones de los flexibles de carga son distintos pases, lo que nos obligaría a utilizar una manguera distinta. Y aquí encontramos un pequeño problema, que en nuestro motocompresor hemos ubicado las conexiones que son para gases comunes, como podremos observar próximamente. Vemos aquí la conexión para el manómetro, que como podemos ver es una conexión común para gases freones. Trataremos de resolver este problema que se nos puede presentar utilizando unos adaptadores, unas cuplas que veremos en el momento apropiado. Como vemos ahora, tenemos la conexión, el adaptador, que va a ser ubicado, y podemos ver algunos ya ubicados en el lugar y uno que tendremos para colocar. Esto nos hará trabajar con mangueras comunes, ya que tenemos en ambos extremos, ya sea en la válvula de servicio de carga como en el manómetro, las conexiones para flexibles con roscas comunes de R12. Pero debemos aclarar que no podremos usar flexibles o mangueras que ya hayan sido usadas con refrigerantes freones. Recordemos que el cloro siempre queda, lo que se llama normalmente residuos clorados quedan, y podrían atacar principalmente al lubricante que contiene el motocompresor. Recordemos que también para los gases ecológicos tenemos un tipo de conexión especial que se le llama conexión rápida, muy similar a la utilizada en los aparatos de aire comprimido, donde solamente colocándola y haciendo una pequeña presión sobre el conexionado queda ya lista para ser utilizada, y la desconexión también se hace fácilmente. Podríamos observar aquí la desconexión.
ya estaría desconectada la manguera de este modo. Y eso nos facilita mucho la manipulación de los aparatos, principalmente en los vehículos cuando se carga gas en los aire acondicionadores. Conectando ahora los flexibles o mangueras correspondientes al manómetro, colocamos en su orden el azul en el manómetro de baja presión o manovacuómetro, el rojo en alta presión y dejaremos el amarillo para la conexión intermedia, que la utilizaremos cuando efectuemos la carga de gas, que ya hemos visto en capítulos anteriores. Como podemos observar, los manómetros son similares a los demás, todos marcan presión. ¿Cuál es la diferencia? Para esta ocasión veremos distintas temperaturas correspondientes al gas 134A. Esas temperaturas no son tan bajas como para el refrigerante 12, pero es muy pequeña la diferencia del punto de ebullición de los mismos, como habíamos dicho, puesto que el R12, como dijimos, va en el orden de 29 grados bajo cero, y el punto de ebullición del 134A es 26 grados bajo cero. Es una pequeña diferencia de 3 grados. Pasaremos a hacer el conexionado de las válvulas de servicio, dejando la conexión para la garrafa, para el tanque, para hacerla posteriormente. Válvula de servicio de baja, conexión del manómetro de baja, o sea, color azul. Pasaremos a conectar el manómetro de alta en la conexión de la válvula de servicio correspondiente a la misma. Recordemos que en este momento no tenemos refrigerante y nuestro próximo paso será colocarle cierta pequeña cantidad para hacer una verificación de fugas, probar pérdidas. Conectamos ahora la conexión intermedia del manómetro al tanque correspondiente al gas 134A, y como podemos observar también hemos puesto un adaptador para poder conectar la manguera, que en este caso es para gases comunes. Luego de colocar la manguera en su correspondiente lugar, en realidad es un caño flexible, no una manguera. Así se le dice en la jerga de refrigeración, manguera, pero es caño flexible. Procedemos a abrir el tanque, la garrafa, para purgar un poco el aire que hay en la cañería, en las mangueras, en los tubos flexibles. Procedemos a abrir la conexión hacia el manómetro, recordando hacia el lado de baja. Abrimos. Vemos que se introduce refrigerante, aumentando la presión en el manómetro correspondiente. Como podemos ver, en el manómetro de alta no se ha movido la aguja, no muestra ninguna lectura de presión porque la válvula de servicio todavía está cerrada y no tiene acceso al pasaje.
Ahora abriremos el acceso al manómetro de alta, dando una pequeña vuelta hacia el avance, hacia el interior, para dejar libre el pasaje de refrigerante hacia el manómetro correspondiente. Como podemos ver, la presión se ha equiparado tanto en alta como en baja y tenemos una presión aproximada de 50 libras sobre pulgada cuadrada. Detendremos la entrada de refrigerante hacia el sistema, cerrando la comunicación del manifold con el conexionado intermedio, y procederemos a revisar posibles fugas de refrigerante, observando que en el detector tenemos dos conexiones distintas para 134A o gases ecológicos hacia la izquierda y para los gases refrigerantes freones hacia la derecha. En este momento, en esta situación, utilizaremos el correspondiente a gas ecológico 134A. Procederemos entonces ahora a buscar, tratar de detectar alguna posible fuga. A ver, por aquí tenemos una fuga. Está sonando el instrumento. Tenemos una fuga en la parte de alta. Desde el depósito de líquido hacia el evaporador. Trataremos de apretar la tuerca correspondiente y también la manguera flexible que podría ser la causante de esa fuga que hemos evidenciado. Insistimos sobre la pérdida y, como podemos escuchar, el aparato acusa que ya no hay más pérdida. Continuamos investigando en otros puntos donde puedan haber fugas. También probamos en el interior, donde fue ubicada la válvula de expansión, para asegurarnos que nuestro trabajo ha sido hecho de manera correcta. Aquí tenemos nuestra bomba de vacío en la correspondiente conexión amarilla que se comunica con el manifold que vamos a ver aquí. La conexión intermedia, haciendo el bypass con el manómetro azul, el de baja, el manovacuómetro. Estamos aspirando a través del mismo todas las impurezas, el aire, la humedad posibles. Como podemos ver en dicho manómetro, estamos indicando ya 30 pulgadas de mercurio de vacío, pero debemos continuar la misma, puesto que el refrigerante se va separando lentamente de la unión producida por la afinidad que tiene la humedad con el lubricante. Debemos recordar esto es muy importante. El lubricante ecológico, la línea de lubricantes ecológicos utilizada en estos equipos, tienen gran afinidad y solubilidad con el agua. Por lo tanto, debemos de hacer un buen vacío y utilizar un buen filtro deshidratador
para asegurarnos que no quede humedad en el sistema. Por lo tanto, es recomendable hacer un vacío lo más prolongado posible, cosa que no vamos a hacer ahora porque ya lo hemos hecho anteriormente, pero deberemos asegurarnos que, volviendo a la bomba de vacío, debemos asegurarnos, como dijimos, que todos los LED, las luces que indican el vacío, estén encendidas, estén indicando un máximo vacío. 29,9 pulgadas de mercurio, que nos indicaría un vacío total. Y aún así continuaríamos con la evacuación del sistema para asegurarnos un buen trabajo. Luego de lograr que todas nuestras luces queden encendidas, consiguiendo un vacío total como estamos viendo en este momento, podemos observar que el manómetro de baja presión nos está indicando también el vacío, la depresión, las 30 pulgadas de mercurio, asegurándonos que se haya efectuado una buena evacuación y no quede ninguna impureza en el sistema. Y bueno, a continuación deberemos hacer una carga de refrigerante con las conexiones ya vistas anteriormente y el tipo de refrigerante ecológico 134A, colocando la manguera correspondiente al acceso del manifold. Vamos a colocar la garrafa con 134A. Abriremos el pasaje de gas y purgaremos sobre el manómetro mismo tirando un poco de gas para sacarle el aire que pueda haber en el interior de la misma. Ahora procedemos a abrir el pasaje de refrigerante, siempre con la unidad condensadora detenida, hasta equiparar presiones, tanto en alta como en baja. Como podemos observar, las dos agujas correspondientes a los manómetros se encuentran subiendo lentamente, y eso será hasta que las presiones se equiparen con la presión interior de la garrafa y deje de penetrar refrigerante gaseoso al sistema. Una vez equiparadas las presiones, podemos comenzar con el funcionamiento de la unidad condensadora y la carga correspondiente a la misma, recordando que tenemos un depósito de líquido y una válvula de expansión. Por lo tanto, no será esta una carga crítica, sino deberemos levantar el nivel de líquido en el depósito para tener una reserva en el momento que la válvula expansora se abra, permitiendo el paso. Teniendo la unidad condensadora encendida, estamos incorporando nuestro refrigerante al sistema, y como podemos observar en los manómetros, tenemos una presión en baja de 20 libras sobre pulgada cuadrada y en alta aproximadamente 80 libras sobre pulgada cuadrada. Esto nos demuestra que las presiones son bastante similares a las del refrigerante 12 que vimos anteriormente en otros capítulos,
y la temperatura será bastante similar también. Ya sabemos que hay muy pequeña diferencia entre los dos gases y cargaremos con el mismo proceso, esperando que se termine de sentir el silbido, el fuerte chiflido en la válvula para indicarnos el pasaje de líquido hacia el evaporador. Y luego cargaremos un tanto por ciento más, un 30% más aproximadamente, para dejar de reserva en el depósito de líquido. Otras de las fórmulas también es comprobar un poco la temperatura en el interior y las presiones correspondientes. Ya que es nuevo para nosotros este refrigerante, tendremos a veces algunas dudas pequeñas que deberemos evacuar. Y también hay que recordar que si bien la composición química de este refrigerante no es exactamente la misma del freón usado, las temperaturas serán bastante similares. Por lo tanto, no nos debe complicar mucho, ya que será bastante fácil realizar los trabajos con este tipo de refrigerantes. Otra de las fórmulas más técnicas para poder comprobar las temperaturas y las cargas incluso del refrigerante es recordar que el sobrecalentamiento que medimos en el interior del evaporador, entre la entrada del evaporador y la salida del mismo, debe ser de unos 5 grados centígrados o 6 grados quizás de diferencia. Lo veremos en forma más práctica, digamos, si en el interior del evaporador, en la entrada del mismo, o sea, salida de la válvula de expansión, tenemos 20 grados bajo cero. En la salida del evaporador, donde está ubicado el bulbo de la válvula, deberá haber aproximadamente 15 grados bajo cero. Esto nos daría 20 menos 15, 5 grados de sobrecalentamiento o un aumento de temperatura. Vemos aquí también que hay una especie de congelación, como hemos visto anteriormente en otros equipos, que nos daría un indicio de la válvula un poco abierta, la válvula de expansión termostática un poco abierta, y que debamos ajustarla, quién sabe, aunque esta válvula ha venido de fábrica así. Muchas veces sucede que los tamaños, las superficies de los evaporadores son menores, por lo tanto el pasaje de líquido es demasiado para la capacidad de esos evaporadores y la temperatura varía y sale un poco el líquido hacia el exterior. Por lo tanto, volveremos a ajustar la válvula un poco para evitar que pase tanto líquido a través del sistema. Quitando la tapa del regulador de la válvula, nos encontramos con una válvula de un modelo distinto al que hemos visto anteriormente. Vamos a encontrar una conexión para destornillador con el cual trataremos de ajustar. Es un poco complicado en este sistema, no normalmente, sino aquí porque hemos tratado de mostrar y nos dificulta un poco la operación, para que ustedes puedan ver, para que la cámara se pueda introducir dentro de la unidad, ocupa nuestro lugar en realidad, pero dando una pequeña vuelta de todos modos, en forma de cierre, pasaría menos cantidad de refrigerante. Tenemos el equipo funcionando, bajando la presión y ha desaparecido ya el escarchado en la tubería. Eso nos indica que la válvula de expansión ha sido ajustada correctamente. Y también hemos visto que se ha detenido el motocompresor con una presión aproximada a 5 libras sobre pulgada cuadrada, 6 quizás, estando ya totalmente frío el interior del gabinete.
indicándonos que el trabajo ya está prácticamente concluido. Nos faltaría quitar todos los elementos con los que hemos trabajado, que ya hemos visto anteriormente, cerrar las válvulas de servicio, quitar los manómetros y dejar funcionando perfectamente el equipo. Es importante acordarse de lo siguiente: no deberemos usar ningún tipo de lubricante mineral en este caso, porque se produciría una reacción química con el refrigerante y se descompondrían estos elementos. Tampoco debemos tener expuestos al ambiente estos componentes por mucho tiempo debido a la cantidad de humedad que absorben, y también debemos recordar que tanto la bomba de vacío como los manómetros y los correspondientes elementos utilizados para gases ecológicos no se deben utilizar con el otro tipo de refrigerante que contiene cloro y que atacaría a los mismos, haciéndose una mezcla peligrosa para los equipos.